De verdad es un privilegio, pero les voy a decir un secreto. El mayor privilegio es que hoy no vino el pastor. Yes, porque entonces no me va a quitar el micrófono. No es cierto. Gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, ¿verdad? Son una bendición. Siempre ténganlos en sus oraciones. ¿Sí me escuchan bien? ¿Seguros? Yo no me escucho. ¿Seguros? Háblenme lecio. Sí, sí, eso. Ahora quiero que levantes tu mano si tú eres papá. Si eres mamá. Los dos ahora, papá y mamá, levanten sus manos. Quiero verlos. Ok, entonces no llegué al lugar equivocado. Ahora, los que no levantaron su mano, levántenlas. Los que no levantaron sus manos, que no son papás y que no son mamás. Levántenlas, bien en alto. Eso. Ahora vamos a darle los demás un fuerte aplauso a los futuros papás. Amén, se dice. ¿Cómo? Amén. Muy bien. Pues, ¿qué creen? El día de hoy yo voy a hablarles acerca de cómo ser un buen padre, cómo ser una buena mamá, cómo podemos mostrarle amor a nuestros hijos. Así que, primero que nada, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Porque sin la unción del Espíritu Santo, nuestras palabras son palabrerías, ¿verdad? Entonces, así como dice la presidenta, eso es politiquería. Nosotros no queremos eso. Queremos hablar del corazón de Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque estamos delante de tu presencia con temor y temblor. Padre, quiero hablar a tu pueblo, Señor, y yo quiero que ellos tengan un corazón sensible, enseñable, así como tú anhelas, Señor, que tus hijos tengamos, Señor, un corazón enseñable. Cuando creemos que no hay nada, Señor, que aprender, Señor, entonces nuestro corazón está ensoberbecido. Así que hoy venimos delante de tu presencia para que tú, Dios, nos hagas con un corazón sensible. Y aquí estamos con humildad, Señor, recibiendo lo que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Señor, que pongas un carbón encendido en mi boca y seas tú, Señor, hablando a través de mí. Quiero ser un instrumento, Señor, de bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y todo el pueblo dijo, yes. Muy bien. Te quiero leer, abre tu Biblia, por favor. Lo vamos a ver aquí arriba. En Primera de Samuel, capítulo 2, versos del 12 hasta ver cuándo, ¿sale? Hoy te quiero hablar de una filosofía de un sacerdote que estaba a cargo del pueblo, que recogió al profeta Samuel, que su mamá Ana oró con todo fervor porque no tenía hijos, y Dios escuchó su clamor y le dio un hijo, ¿verdad? El mismo profeta la bendijo y le dijo, tú vas a tener un hijo. Ella le creyó a Dios. Así que hoy quiero hablarte a ti primeramente, mamá, papá, que no has tenido hijos. Clamen como Ana, porque Dios les va a escuchar. Dios les va a dar hijos. Es una promesa de parte de Dios. Y yo oro porque esa promesa se cumpla en la vida de todos aquellos que quieren y anhelan un hijo. Yo lo hice. Por 3 años de nuestro matrimonio no podíamos tener hijos. Y entonces el doctor nos dijo, ¿saben qué? Empiecen a pensar en adoptar un hijo. Y dijimos, pues bueno, pero imagínate lo que había.
Y yo le doy gracias a Dios porque Dios es fiel en sus promesas. Así que cuando yo veo a las parejas que les faltan hijos, oro por ustedes, de veras. Oro por ustedes, porque yo sé que Dios va a cumplir sus promesas. Por eso les dije, levanten sus manos los que no son papás, porque de alguna u otra manera tú vas a ser un papá. Y si Dios no te permite tener hijos, puedes ser esa mamá o ese papá que vas a tener hijos a través de alguna otra manera, ¿verdad? Los sobrinos se convierten en hijos. Y muchos hijos que Dios nos ha dado. A través de estos 40 y tantos años de matrimonio, tenemos la dicha y privilegio de que muchos adolescentes y jóvenes y otros que ya se casaron, todavía nos dicen mamá Lucero y papá Alejandro. Y eso es un privilegio. Así que nunca te cierres a la paternidad. Amén. Bueno, pues te quiero decir que en ese tiempo, el sacerdote Elí, te voy a decir lo que hacían sus adorados hijitos. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y no tenían conocimiento de Jehová. Y tú dices, ¿cómo que no tenían conocimiento de Jehová? Muchos cristianos hoy en día, como padres, amamos a Dios y nos esforzamos en conocer la palabra de Dios. Pero se nos olvida que nuestros hijos tienen que conocer a Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene puros hijos. Así que tu misión como padre es hacer que tus hijos tengan un encuentro con Dios como padre. Si tú no has logrado eso, entonces tu trabajo está fracasando. Y hoy estás aquí en este día porque Dios quiere refrescar tu misión, que quede bien grabada en tu corazón y en tu mente. Amén. Así que eso eran lo que tenían los hijos de Elí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía otra vez el criado del sacerdote, o sea, los criados de los hijos, ¿sí? Y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Otra vez, era muy grande el pecado de los jóvenes, ¿sí? Delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso eran lo que hacían los sacerdotes, hijos, ¿sí?, de Elí, Fines y Omri. Pero no solo eso, ellos se acostaban con mujeres rameras en las entradas de las puertas de la ciudad. Eso era una vergüenza para el sacerdote Elí. Pero más adelante podemos leer que el sacerdote Elí lo único que les decía era: hijitos míos, ¿por qué andan haciendo eso? Fíjense. Pero Elí era muy viejo y él oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Algún día tu hijo te ha avergonzado y escuchas lo que está haciendo, pero no haces nada? Qué fuerte, ¿verdad? Pues eso hacía Elí. Solamente los mandaba llamar y les decía que no hicieran eso. Pero ya era viejo.
Y como además dice, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: hijitos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Estoy haciendo la voz como de Lee, que ya está viejito, ¿verdad? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Qué fuerte, ¿verdad? Pues miren, esa filosofía de hace casi más de 3000 años no es nada raro, porque hoy la filosofía del mundo es: ay, ¿por qué te metes tanto en la vida de tus hijos? Déjalos, que experimenten, que conozcan el bien y el mal, para que ellos puedan escoger y ya aprendan a través de la vida cómo les va, para que escojan el bien, ¿sí? No les estorbes a tus hijos. ¿Para qué les estorbas si finalmente, después de los 18 años, ellos van a hacer lo que se les pegue la gana? Esa es la filosofía del mundo hoy en día. Y vemos tristemente a jóvenes después de los 18 años huyendo de casa de sus padres, y desde antes siendo niños rebeldes, jóvenes rebeldes, alejados de sus padres, y los papás batallando con los niños. ¿Qué crees? Muchas veces desde que empiezan a ser bebés, porque el papá, ay, mijito, ¿qué quieres? Sí, todo les da. Rapidito porque el bebé está llorando, rapidito porque ya quiere la mamila, está tan enojado que lo que quiere yo le doy. Sí, esto. Y vas en el súper y para que no te avergüence y agarra el muñecote y dice: pues bueno, la tarjeta de crédito porque no me alcanza para pagarlo, pero pues ya se lo compré, no me hizo el berrinche aquí, yo no quedé avergonzado, ¿verdad? Los hijitos ahora se vuelven los emperadores del hogar y ellos son los que están mandando en casa, porque el papá y mamá no están ejerciendo autoridad sobre sus bebés, sobre sus niños, sobre sus adolescentes. Y pues ya, ¿para qué se esfuerzan cuando ya son jóvenes si están haciendo lo que se les pega la gana? ¿Es una realidad o no? Ustedes díganme. Tristemente, ¿sí o no? ¿Verdad? Y finalmente, híjole, tú como papá, pues en ese tramo a lo mejor no conocías a Cristo, llegas a Cristo, pero de repente no sabes qué hacer, no sabes cómo ejercer una disciplina en tu casa, cómo ejercer tu autoridad, ¿sí? Te enojaban tanto tus hijos que tú los agredías, les golpeabas, les pegabas injustamente, los corregías delante de los demás, te sacaban de quicio, los corregías con ira y finalmente perdiste su corazón. Y por eso y muchas cosas más, ¿verdad? Por muchas cosas perdiste su corazón, ya los tienes lejos de ti. Y no te diste cuenta a qué horas. Pero en tu corazón oras y anhelas que tus hijos vuelvan a Dios. Finalmente Dios puede escucharte. Y tarde que temprano a lo mejor tus hijos van a regresar como el hijo pródigo. Pero qué feo que todavía tus hijos tengan que estar comiendo algarrobas con los cerdos y vuelvan en sí. Tal vez les dé tiempo o tal vez no les dé tiempo y Satanás los mate antes. Hoy prendes la tele y las malas noticias que escuchamos es de cuántos jóvenes, niños, se vuelven asesinos, ladrones, jóvenes rebeldes, ¿verdad? Sicarios, narcotraficantes. ¿Por qué? Porque están robando el corazón de nuestros hijos. Y como papás nos acomodamos y estamos muy cómodos. Y como iglesia, ¿qué nos está pasando? Si tú veniste a Dios y
tú tenías muchos problemas con tus hijos, de verdad, estoy aquí para decirte que no te des por vencido, porque Dios tiene cuidado de ti. Dios va a tener misericordia y te va a enseñar a hacer que tus hijos vuelvan al camino, porque es una promesa. Si tú le dices al Señor como Josué, yo y mi casa, a ver todos juntos, amén. ¿Que se van a tardar en llegar tus hijos? Sí. ¿Que van a recorrer su experiencia y va a ser al más alto costo? Sí, pero de que van a venir al Señor, van a venir. Pero si tú puedes hacer algo antes porque tienes bebés, tienes niños chiquitos, sí, haz algo. No te quedes sin hacer nada. Hoy vengo a exhortarte, vengo a animarte, porque Dios es fiel. Por 10 años de nuestro matrimonio, bueno, yo sí conocí al Señor, pero mi esposito no. Entonces batallamos esos 10 años, ¿verdad? Y empezamos a tener a nuestros hijitos y empezamos a corregirlos injustamente, a golpearlos para corregirlos, a que nos obedecieran como hasta la piñata, ¿verdad? Ya te dije una, ya te dije dos, ya te dije tres, tu tiempo se acabó y yo me enojé y pum, te doy porque ya estoy enojada. Y entonces los corregíamos injustamente, ¿verdad? Los golpeábamos como que pues, a donde caiga, y si te alcanzó mi manita, pues qué bueno, ¿verdad? Pero cuando venimos a Dios, Dios nos confrontó. Dios nos confrontó y nos dijo, es tiempo de cambiar. Y ese cambio empezó por nosotros, no por nuestros hijos. Así que cuando Dios te confronta, tiene que haber un cambio en tu interior, auténtico, para que funcione. Entonces, lo primero que Dios nos dijo fue, ve y pídeles perdón a tus hijos. Así que pues primero le pedimos perdón a Dios. Señor, perdónanos porque no hemos hecho las cosas correctamente. Hemos hecho las cosas equivocadas todo este tiempo. Tenemos a nuestros hijos con un corazón lastimado y herido porque no hemos sabido ser buenos padres. Así que perdónanos. Después fuimos a pedirle perdón a nuestros hijos. Los sentamos en la mesa y a cada uno de ellos le pedimos perdón. Perdónanos, hijo, porque no hemos sabido corregirte. Mis manos han sido instrumentos para agredirte, para golpearte. Y mis manos, Dios ya me dijo que tienen que ser para acariciarte, para bendecirte. Y yo las he utilizado erróneamente. ¿Podrías perdonarme? ¿Podrías perdonarme? Y pues a lo mejor estaban pequeños, ¿verdad? Pero en su corazón ya había rebeldía, porque estaban enojados, porque pues ya nada más esperaban el trancazo, ¿verdad? Cuando hacían algo incorrecto. Y normalmente dice la palabra de Dios, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces siempre un hijo va a querer hacer lo contrario. Y cuando está en rebeldía, con mayor razón, hace lo contrario de todo lo que tú le dices. Y a ver, piensa cuando tú eras un niño y un adolescente. No me digas que no fuiste rebelde porque yo sé que sí. ¿Cuántas veces no hiciste lo contrario de lo que tu papá y tu mamá te decían? ¿Sí o no? A ver, quiero ver las cabecitas. Sí, cierto, no digan que no, porque la mentira es del diablo. Fuimos rebeldes porque nuestros papás no sabían cómo corregirnos y lastimaron nuestro corazón. Mi mamá nos daba, pero en serio, y mi papá también. Y no hablaban nada amorosos, sino los hacíamos enojar y pues floridamente hablaban, ¿verdad? Pedían las cosas exigiendo y había un miedo al papá. Ya llegó tu papá, a ver, come antes para que no se te caiga la comida de la mesa y si no te va a regañar, te va a pegar y te va a sacar de la mesa, ¿no? Y tú así como que con miedo porque ya va a llegar tu papá. Y si el papá hablaba, pues hablaba exigiendo autoridad, no se la ganaba. Pero tuvimos benevolencia y Dios tuvo benevolencia con nosotros. Y nuestros hijitos nos perdonaron. Pero ¿qué creen? Ahora ya no los vamos a corregir con la mano. Aquí está la vara.
Y compramos una varita, ¿verdad? Con un versículo en la biblioteca y así, ¿no? En la librería de la iglesia. La vara y la corrección dan sabiduría al muchacho, mas el hijo consentido avergonzará a sus padres. ¡Wow! Y les dijimos, de ahora en adelante, si ustedes hacen algo incorrecto, ¿verdad? La vara es la que les va a corregir, pero ya no mis manos. Y las cosas empezaron a cambiar, porque empezamos a ser obedientes a lo que el Señor decía. Y Dios te empieza a respaldar. Mientras tus hijos son pequeños, ellos tienen que experimentar un pequeño dolor físico. Cuando ya son más grandes, ellos tienen que, la corrección es a través de quitarles privilegios. No puedes golpearlos. Cuando ya tienen 10, 11, 12 años, no puedes. Pero los niños, ellos les duele más que tú les quites un privilegio. Así que tenemos que ser inteligentes para corregir a nuestros hijos. ¿Sí? Después la varita se nos escondía, la escondía, pero después ya no la ocupábamos, se quedó colgada ahí muchos años, ¿sí? Pero era un recordatorio. Y tú tienes que poner un reglamento en casa, reglas en casa, límites. Un niño necesita límites. ¿Por qué cuando nace nuestro bebé y nos los entregan en los brazos para que te lo lleves a casa? Se portó súper bien el bebé y estábamos 1 o 2 días en el hospital. Ahora ya nace el bebé y ya te están corriendo del hospital porque ya van 2, 3, 4, 5 más, ¿verdad, mujeres? Pero antes te quedabas 1, 2 o 3 días y te entregaban al bebé bien educadito las enfermeras. Cada 3 horas les daban de comer. Pero como el bebé nace con un chip cambiado de cuando es de noche, él despierta, y cuando es de día, todo el día se la pasa durmiendo, entonces eso nos saca de quicio, ¿verdad? Y nosotros queremos callarlo en la noche, dándole, comiendo, que coma y que coma, para ver si así se calla, ¿verdad? Y te pasas las noches en vela, y luego en la mañana está durmiendo todo el día el bebé, y tú dices, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? Bueno, pues desde que es un niño bebé, tú tienes que empezar a poner límites, 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 límites. Y el niño va creciendo, y el niño va creciendo a través de límites. Cuando un niño no tiene límites, él siente que es un niño abandonado, se siente un niño rechazado. Entonces los niños experimentan rechazo. ¿Por qué? Porque dicen, a mi papá y a mi mamá no les importa. No les importa lo que yo hago, yo no les importo, ¿sí? No me aman, porque ellos sienten que no son amados cuando ellos no son niños con límites. Qué tremendo, ¿verdad? Que el pensamiento del niño sea, en lugar de decir, wow, soy aquí el único que puede hacer todo lo que se me pega la gana desde chiquito, porque mi papá y mi mamá me dejan la tele todo el tiempo que yo quiera, me dejan hacer lo que yo quiera, comer lo que yo quiera. No es cierto. O sea, un niño empieza a sentirse rechazado, que no lo aman porque no tiene límites, ¿sí? Así que la filosofía de Elí se vio reflejada porque Dios mató a sus hijos. Yo te quiero hablar de todo exactamente lo que los niños sienten cuando no hay límites en casa. También la falta de límites es una señal de falta de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que tú como papá perdiste la autoridad en casa. Siempre debe de existir alguien en casa que diga lo que es correcto y lo que es incorrecto, que diga si están bien haciéndose las cosas o que están haciéndose malas cosas. Y el papá, cuando no ejerce autoridad, entonces alguien tiene que tomar la autoridad. Y de repente, ¿qué creen? Como mamás tenemos que tomar ese lugar. Pero ¿qué creen? Si está papá y mamá en casa, ese lugar no te corresponde. Sí funciona, se vuelve en un matriarcado. Y vaya que las mujeres somos firmes en la autoridad, pero a lo largo del tiempo eso no funciona. Los hijos siempre van a tener un rechazo hacia la mamá y después, ¿qué crees? Hacia la esposa.
Cuando tú le dices a tu esposo, ay, pásame eso, por favor, rápido, porque pues a ti te urge algo, ¿no? Y el esposo empieza a sentir acá como que algo le está sucediendo por dentro, porque se está acordando cuando su mamá le exigía sin pedirle las cosas bien, decentemente, con amabilidad, ¿verdad? Y entonces nace ese niño rebelde que traemos adentro como varones, y entonces llega y bueno, a regañadientes, ahí está. No estoy diciendo que sé lo que haces en casa como varón, no, no. Pero es una realidad. Como esposas tomamos autoridad que no nos corresponde. Llegan tus hijos y ¿a quién le piden permiso? ¿A ti como mujer o a papá? Mamá, fíjate que me invitaron a la reunión de los teens y cuesta 200 pesos y pídele el dinero a tu papá para que vayas. Ay, chico. ¿Te das cuenta? Rápido reaccionamos porque el hijo vino directamente a la mamá porque es la que ejerce la autoridad. Mal hecho. De veras, como esposas se los digo, les aconsejo, regrésale la autoridad a tu esposo. Él es la cabeza, él tiene que tener la corona puesta de rey en casa. Si no, entonces, ¿qué creen? El marido se enconcha en el sillón, se acomoda y dice, pues te dejo esa responsabilidad. Te dejo esa responsabilidad, te dejo esa responsabilidad. Y después las mujeres estamos agobiadas cargando las responsabilidades de un varón que no nos corresponde. Te digo, ay, perdóname, no lo hagan, no lo hagan. Es triste desplazar la autoridad de un varón. Yo tenía un negocio y entonces pues yo siempre traía lana en mi bolsa. Agarraba la venta y la ponía yo ahí porque tenía un negocio próspero, ¿verdad? Y mi marido andaba batallando con el negocio y Dios tratando su corazón a él. Y yo siempre interponiéndome para que él no fuera tratado por Dios. Y yo quería resolverle siempre todas las broncas. ¿Verdad? Es que necesito dinero. Pues ahí está mi vida. Pues a ver, ahí está, ¿no? A ver qué haces y solucionalo y paga la nómina, paga los empleados, paga la tela y paga, etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿verdad? Pero fue un trato de Dios, pero también para mí, porque entonces íbamos al súper y ¿quién pagaba el carrito? Pues yo sacaba de mi bolsa y pagaba, ¿verdad? No le dejaba a mi marido experimentar ser proveedor oficial de la casa. Levanta la mano varón, y entiende que tú eres el proveedor oficial de casa, no tu esposa. Yo hacía sentir mal a mi esposo, por eso. Le estaba robando su hombría aún sin darme cuenta. Pero bien que sabes por dentro, porque dices, pues yo pago, ¿no? Para que sientas que yo tengo el control, ¿no? Entonces es triste ver eso. Entonces los hijos se dan cuenta en quién recae la autoridad. Y cuando ninguno de los dos toma la autoridad, entonces el hijo empieza a tomar decisiones por él mismo. Y es triste porque sus decisiones no son acertadas. Un hijo no está capacitado para tomar decisiones. Yo les decía a los papás, espérenme, o sea, no le preguntes a tu hijo de prepa a qué prepa quiere entrar. Él todavía no está capacitado ni siquiera para eso. Probablemente para la universidad, pues le des la oportunidad de escoger la universidad o la carrera que quiere. No lo obligues a hacer lo que tú quieres, sino ya va a decidir. Pero estás criando un varón o una mujer, ¿verdad? Pero a un niño de prepa que no sabe ni qué onda todavía, no sabe ni abrocharse las agujetas y tú le estás diciendo, mijito, ¿a qué prepa quieres ir? Ah, no, mamá, yo quiero ir al TEC de Monterrey. Híjole, a La Salle, no manches, ¿verdad? O sea, ¿cuánto nos sale? Digo, si tienes posibilidades, qué padre. Pero todavía los niños a esa edad no están capacitados para tomar decisiones. Ahora imagínate si tú no tomas la autoridad y ejerces la autoridad en tu casa. Y la esposa de repente dice, pues mira, hagan lo que quieran, yo no sé. Y siempre hay broncas entre papá y mamá por la autoridad, porque el niño parece pelota de ping-pong. ¿A quién le pido permiso? ¿A quién? ¿Sí? ¿Dónde?
¿Dónde está la autoridad? Varón, tú eres la cabeza de tu casa. Ejerce tu autoridad y tu mujer no le robes a tu esposo ese privilegio que Dios le ha dado. Nosotros somos ayudas idóneas y tenemos que ser sabias para eso. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 14? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuántos hogares derribados hay porque no fuimos sabios? Y sobre todo sin Dios, y cometimos muchos errores, pero Dios nos da la oportunidad de volver a conectarnos con Dios y recibir su favor y su gracia. Por eso estamos aquí. Pocas veces nos hablan aquí en la congregación de ser buenos padres, ¿sí o no? Nos hacen falta muchos cursos. Digo, en la escuela nos preocupamos por los padres de familia, nos preocupamos por los niños, pero el verdadero problema está en casa, no están con los niños. Ay, mi hijito aquí se porta súper bien en la escuela, pero llega a la casa y es un caos. ¿Por qué? Porque aquí al niño sí le pido en la escuela que sea obediente, y en casa, ¿por qué no? Yo a un niño le digo, levanta eso, por favor, mi hijito, que está tirado. Al principio me dice, yo no lo tiré, Miss. Y yo le dije, no te dije que por qué lo tiraste tú, sino te dije, levántalo por favor y échalo a la basura, ¿verdad? Y él me tiene que aprender que la obediencia es inmediata, que lo tiene que hacer con gozo, ¿verdad? Y que tiene que dejar de hacer todo para obedecer. Y en la escuela lo va aprendiendo, y ahí si la Miss le dice, mijito, esto, el niño automáticamente le obedece. Pero llega a casa y dice, aquí soy libre, obedezco cuando quiera, a la hora que quiera, hasta que mi mamá me cuente 15, 20 o 30, o ya venga con la vara en la mano bien enojada, así, ¿verdad? O papá. Porque tu hijo te conoce, tu hijo te mide, te va siempre a probar hasta dónde puede llegar. Entonces ponte abusado, exige la obediencia en casa. Si no aprende tu hijo a obedecerte a ti, difícilmente va a obedecer la voz de Dios. ¿Por qué sus hijos de Eli fueron muertos? Porque Elí no los corrigió desde niños. Hacían lo que querían y llegaron a ser hombres impíos. Qué palabra tan tremenda, pero es lo que estamos viviendo hoy en día. Y el mundo te bombardea con esa misma filosofía. Deja a tus hijos que hagan y que decidan lo que se les pegue la gana, hagan lo que quieran. ¿Sí? Hay escuelas en donde, pues, ¿qué es lo que quiere hacer el día de hoy el niño? Pues entonces vamos a ver. Yo hoy quiero formar bloques. Ah, bueno, pues vamos a que forme bloques. O sea, lo que el niño quiere siempre, siempre es que así vamos a formar hombres fuertes y mujeres poderosos. No es cierto. Es una mentira, es un engaño. El niño tiene que formarse y crecer en un hogar en donde hay estabilidad de autoridad, disciplina. La disciplina son todas las estrategias que yo tengo que implantar en un lugar para que se cumplan los objetivos. ¿Cuál es el verdadero objetivo de criar hijos? Dice, padres, amonesten a sus hijos, ¿verdad? Criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Ese es un mandato de parte del Señor. Como padres es tu responsabilidad. Tienes que hacer lo que tengas que hacer todas las estrategias posibles para criar a tus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Porque entonces vas a descansar cuando seas viejo. Porque ya sembraste y no te cansaste, ¿verdad? No te cansaste. Y después seguimos sembrando con los hijos porque no se acaba. En Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es como una súplica de parte de Dios, ¿verdad? Dice, y se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea que la chama como abuelos, que yo veo varios por ahí, no se nos acaba. No solamente los abuelos estamos para consentir a los nietos, estamos para instruirlos en la palabra de Dios. Y cada vez que tu nieto venga a casa, háblales de Dios, ¿verdad? Ay, pues que mientras yo hago esto, que vean la tele y que vean lo otro. No, o sea, instrúyelos, háblales de su comportamiento, de lo que Dios tiene, de su futuro, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere para tus hijos? Entonces, tampoco
establezcas una disciplina autoritaria y una disciplina permisiva. Dios quiere que te mantengas en balance. Cuando haces todo como padre permisivo, entonces vas a llevar las consecuencias de Elí. Y piensa en él, hoy te lo quiero dejar, por eso lo leí, para que se te quede en tu corazón si tú eres así. Pero también si te vas al otro extremo, te vuelves entonces autoritario. Y tampoco vas a lograr que tus hijos hagan y sigan los caminos de Dios, porque tú exigiste sin amor. La verdadera disciplina va en un balance, en un equilibrio, cuando Dios es el centro de tu vida y tus hijos pueden ver que para ti Dios es más importante que todo y es el centro, ¿verdad?, de tu vida. Entonces tus hijos te van a seguir, tus hijos van a pisar donde tú pisas, y eso es lo importante, porque entonces vas a tener todas estas estrategias, van a estar fincadas en los principios de la palabra de Dios. Así que no te canses. Ahora, recuerda que si no hay autoridad, se pierde todo lo que Dios nos está mandando. Así que ejerce la autoridad que Dios te ha llamado a ser un buen sacerdote, ¿verdad? Sacerdote de tu casa. También tienes que ser un ejemplo a seguir. Si tú no eres ejemplo, la autoridad no sirve, la enseñanza no sirve, ¿verdad? Tienes que ser ejemplo, y eso es algo que tiene gran peso, ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tú no puedes decirle a tu hijo, haz esto, si tú no lo haces. No mientas si tú mientes. No fumes si tú fumas. No tomes si tú tomas, ¿verdad? Yo eso le comentaba a mi marido recién casados cuando teníamos a los hijos pequeños, y antes de que él pudiera convertirse al Señor le decía, amor, ¿qué esperas? ¿Con qué cara tú le vas a decir a tus hijos no fumes si tú fumas? ¿Con qué cara le vas a decir no tomes si tú tomas? Dios lo confrontó y le doy gracias a Dios por el corazón de mi marido. Pero Dios tuvo que tratarme a mí primero para que mi esposo realmente pudiera cambiar, ¿verdad? Tuve que amarlo como es y orar por él, mucho, pero Dios hizo la obra. Porque Dios me dijo, no lo veas como tú lo ves, velo como yo lo veo. ¿Cómo ve Dios a mi esposo? Bendícelo por como yo lo veo. Y no declares lo que tú ves. Y entonces yo veía las circunstancias y yo decía, Señor, gracias porque mi esposo es un buen pastor. Gracias, Señor, porque mi esposo es un buen padre. Gracias, Señor, porque mi esposo es un hombre responsable. Gracias, Señor, porque mi esposo es cabeza del hogar. Y empecé a declarar lo que no es como si fuera. Por mucho tiempo. No me cansé. Y Dios hizo la obra. Alguien pudiera pensar y ver a mi esposito como es que ama a Dios. Ahorita puedo hablar de él que no está, aunque a lo mejor me está viendo, no sé. Y se le pudieran imaginar todo lo contrario de lo que yo decía. No, ¿verdad? Pero el cambio lo hace el Señor. Dios hace y transforma lo que no es como si fuera, porque para Él no hay nada imposible. Así que si tú ves a tus hijos rebeldes, para Dios no hay nada imposible. Pero tú tienes que declarar lo que no es como si fuera. Y ellos van a seguir tu ejemplo. Así que es importante que tú te conviertas en el ejemplo de ellos. También es importante que entiendas que la enseñanza y el entrenamiento, ¿sí?, van a poder lograr tu objetivo. Un niño, si no tiene enseñanza y entrenamiento continuo, no va a ser un niño obediente y atento y veraz y responsable y obediente y 49 cualidades de carácter te podría yo decir aquí.
El carácter se va formando a través de ti, de la escuela, de la iglesia, y un niño va caminando en esos caminos, creciendo en carácter, ¿verdad? Entonces, no va a aprender de la noche a la mañana tu hijo no va a ser un niño obediente. Si está lidiando con la necedad, porque ya nació con ella, ahora imagínate, si tú le dices, ay, mi hijo es tan obediente, no es cierto. Él tiene que tener enseñanza en la obediencia, entrenamiento en la obediencia. Cada vez que tú le veas que obedece, elógialo, ¿verdad? Y nunca digas, mi hijo es tan y siempre, porque esas palabras tienen que quitarse de tu vocabulario. Un hijo no es ni siempre obediente, ni es tan obediente, no. Cuando él muestre obediencia, elógialo. Pero cuando él muestre desobediencia, hácelo ver. Apela a su conciencia y dile, hijo, lo que hiciste fue obediente. ¿Mostraste obediencia cuando yo di una instrucción? Y entonces él va a decir, pues no, hice esto. ¿Verdad? ¿Cómo llegamos a Dios? Es así como tenemos que llegar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, no fuiste obediente y ¿a poco así Dios nos trata? No, ¿verdad? Siempre venimos a Él y nos dice, nosotros mismos nos desnudamos delante de Dios porque sabemos que Él todo lo ve. Y entonces llegamos a nuestro Padre, Señor, perdóname por esto, por lo otro. ¿Y qué nos dice el Señor? El que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Señor, porque vengo por tu misericordia, porque no me fulminaste, ¿verdad? Sino me diste gracia para ser mejor. Así que de esa misma manera nosotros tenemos que aprender con nuestros hijos, a enseñarles y a entrenarles. La educación es entrenamiento, ¿sí? Y nunca se acaba el entrenamiento. Hace rato cantamos una canción, ¿verdad? Que Dios no nos va a dejar de la misma manera en que nos encontró. Todo el tiempo Dios nos está cambiando, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos eso en mente. Si tú pones límites en tu casa y si esos límites los niños los infraccionan, más bien no los cumplen, entonces tiene que haber una consecuencia. Los límites sin consecuencias no funcionan. Entonces es por eso y que es importante establecer los límites, que ellos los vean, los palpen, ¿sí? A ver, la hora de llegada va a ser tal. Si tú llegas más tarde, pues no sé, ahí puedes ser muy creativo y decir, pues si tú llegas tarde el día de hoy, si tienes jóvenes y adolescentes, pues entonces te voy a quitar unos 15 minutos en el siguiente permiso. Como que vas mediando, ¿verdad? Tienes que levantarte temprano. Si no te levantas temprano, entonces tienes 10 minutos como castigo para acostarte más temprano el sábado o el viernes. Algo que tú puedas trabajar con ellos, sé creativo. Pero si tu hijo no te obedece a la primera, entonces corrígelo. Dice Proverbios, ¿verdad? 23. Por ahí estaba ese versículo. Dice, y corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrige a tu hijo cuando hay oportunidad. Si tú lo corriges, dice, no lo mandarás al infierno, lo corregirás y lo librarás del infierno. Qué tremendo, ¿eh? Qué palabras tan fuertes. Y hay veces que, ay, es que siento tan feo corregir a mi hijo. Pues sí, como no, si le das unos apes, si has de sentir bien feo, porque te sientes culpable, porque no es la forma correcta. Pero si tú le dices, hijito, desobedeciste y no me obedeciste a la primera y quedamos en que tú ibas a obedecer inmediatamente, entonces voy a tomar la vara y te voy a dar. Voltéate. ¿Por qué creen que tiene 2 pompas bien formaditas? Pues para que sientan, ¿verdad? Ahí nada más les vas a dar 1, 2 o 3, los que el niño considere, no más bien lo que tú consideres. Porque a lo mejor tiene 2 años, 3 años, 4 años, y dices, pues va subiendo, ahora te tocan 4, ya tiene 5 años, 5. Y él va sabiendo, ¿verdad? Va aprendiendo.
Depende de lo que tú digas. A lo mejor con uno era suficiente, ¿verdad? Pero tu golpe nunca es con ira, como para desquitarte, no. La palabra corrección significa volver al punto de inicio. Entonces, cuando tú vas a corregir, tienes en tu mente y en tu corazón que tienes que volver a tu hijo al punto de inicio, ¿sí? Entonces, tienes que corregirlo, o sea, vas a cambiar su rumbo al correcto. Si lograste eso, lo corregiste bien y lograste tu objetivo. Pero si no, si lograste que tu hijo fuera más rebelde, quiere decir que lo castigaste con ira, él vio en tu cara, vio actitudes de enojo, de ira, y entonces él se va a sentir, él va a herir su corazón, ¿sí? Va a estar su corazón lastimado y tú empiezas a perder tu corazón. Aguas. Te voy a decir el primer síntoma cuando un niño es rebelde. Cuando tú ya lastimaste su corazón y él no te va a decir nada, ni te vas a dar cuenta, pero tienes que estar alerta. ¿Quieres saber cuál es? Cuando llega tu hijo y le dices, hola, mijito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Verdad? Y él te contesta, bien, ahorita vengo. Y él empieza a cortarte la comunicación. Cuando tu hijo te empieza a cortar la comunicación y te da la ley del hielo, ojo, papá, ojo. Chicos, los que no se han casado y todavía no tienen hijos, ojo. Y si lo haces con tus papás, pídeles perdón. Pero ese es el primer síntoma de que un hijo tiene su corazón herido, ¿sí? Que heriste su corazón y tienes que despertar. Algo tengo que hacer para recuperar el corazón de mi hijo, ¿sí? Entonces, la comunicación tiene que volverse, ¿sí?, a entablar con tu hijo para que pueda haber unidad otra vez. Entonces, mucho cuidado. Luego dice que es más importante que tú establezcas reglas, pero las reglas sin una buena relación con tus hijos da como resultado la rebeldía. A ver, repetimos, las reglas sin una buena relación dan como resultado la rebelión. Ahora repetimos, las reglas más una buena relación afectiva dan como resultado reacciones positivas. Ya lo sabemos. Entonces, no solo se trata de imponer reglas, sino de qué relación tienes con tus hijos. Cuán estrecha es tu relación con ellos. Que ellos sientan que las reglas no son tan importantes para ti como su corazón. Que para ti lo más importante son ellos, es su corazón. Así que, ojo con eso. Así que hay muchas maneras de poder mostrarle a nuestros hijos afecto, amor. Dios nos hizo el punto central de su creación y nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Y qué nos dio a nosotros para poder experimentar todo lo hermoso de Dios? ¿Qué nos dio? Tú te levantas y ¿qué hacemos? ¿Qué haces cuando te levantas? Lo primero que haces cuando despiertas, ¿qué haces? ¿Abres los ojos o no? No dices, ay, ya amaneció. Pues hay veces así nosotros queremos hacerle, ¿verdad? Pero no, abrimos los ojos y empezamos a contemplar que el sol ya se metió por la ventana, que ya es de día. Abre las ventanas y empiezas a ver las montañas, los árboles. Vas al cuarto de tus hijos y los puedes ver acostados ahí y empiezas a gritarles, párate, córrele, ya se los hizo tarde para ir a la escuela. Y así andan todas las mamás todo el tiempo, ¿sí o no? Mal hecho, tache. Levántate unos minutos antes tú, como mamá o como papá, y prende el YouTube donde hay muchas alabanzas. Alabanzas para bendecir, para empezar el día bendiciendo, ¿verdad? Para empezar el día dando gracias a Dios. Y empieza a llenar tu casa con la alabanza del Señor, para que tus hijos, ellos puedan llevarse en la memoria todo eso. Y después lo van a repetir con sus hijos. Así como tú levantes a tus hijos,
ellos van a hacerlo. No sé cómo te levantaba tu papá y tu mamá. De repente mi papá, ¿saben cómo lo hacía? Mi papá se comía un ajito todas las mañanas y entonces iba y me decía, me abría las cobijas y me decía, ya, párate. Y entonces, ¿qué sentía yo aquí? ¡Ay, el olor a ajo! Era una travesura de mi papá, ¿verdad? No me gritaba ni nada, pero era una travesura de mi papá poder levantarme, porque entonces yo, papá, vete de aquí, hueles muy feo, ¿verdad? Pero con eso ya a mí me despertaba y decía, vámonos. Y yo siempre le decía, papá, déjame descansar otro ratito. ¿Y saben qué me decía mi papá? Me tronaba los dedos y me decía, mijita, para descansar, a descansar al panteón. Aquí hay que trabajarle. ¿Verdad? Imagínate, con 5 hijos, pues a todos nos traía, pero marchando, ¿verdad? Entonces, a descansar al panteón. ¿Y qué creen? Eso se me queda, porque a mis hijos a veces no los dejo descansar. Cuando se empiezan a sentar, y si me les quedo viendo, empiezan, ay, mi mamá ya nos va a poner a trabajar otra vez. ¿Cierto? Porque me cuesta trabajo descansar. Y luego mis hijos me dicen, mamá, ya siéntate, descansa. Siento como que no merezco descansar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fui acostumbrada siempre a ser muy activa y a trabajar y hacía muchísimas responsabilidades y tenía muchas cosas. No estoy quejándome, es parte de la vida, ¿verdad? Mis padres me enseñaron a trabajar desde escuincla y pues ni modo, ¿verdad? A darle, porque no había otra forma. Alguien tenía que ir al mercado, alguien tenía que barrer, trapear, lavar trastes, atender a los clientes, hacer la comida, y aparte tenías que estudiar y aparte tenías que hacer tarea y atender a los clientes. Todo eso es parte de la vida y soy lo que soy gracias a eso, y le doy gracias a Dios por la vida de mis padres, ¿verdad? Porque muchas veces les damos todo a los hijos. Ay, mijito, te traje unas galletas y el hijo está viendo la tele, ¿no? Está bien que les sirvas a ellos, pero no siempre hay que darles todo, ¿verdad? Hay que aprenderlos que en la vida todo cuesta, todo gana. Hay niños en la escuela que están en secundaria y pues tuvieron una detención, y allá cuando juntan detenciones pues tienen que barrer o sacar la basura, ponerles bolsas a los cestos, o limpiar vidrios o algo, y es increíble, pero hay niños que no saben ni agarrar una escoba. Entonces, que no les pase a sus hijos, ¿sale? Y no cuando lleguen a Howard, sino cuando lleguen en cualquier lado, pónganlos a barrer, a trapear. Eso es parte de la vida. ¿Sí? No te va a ir a acusar con derechos humanos porque pones a tu hijo a barrer y a trapear y a lavar los trastes. Nosotros hasta en bancos nos subíamos para poder lavar los trastes, ¿verdad? Cuando éramos chiquitos, y llegábamos y nos quitábamos el uniforme y era ir a lavar nuestras calcetitas para el otro día, ¿verdad? Entonces son hábitos con los que tus hijos van creciendo. Así que Dios nos dio ojos, que es el sentido de la vista, nos dio el tacto, nos dio el gusto, el olfato, ¿verdad? Son los 5 sentidos, pero también nos dio sentidos en nuestra alma. Y en nuestra alma nos dio el afecto, que se relaciona con el sentido del tacto. Así que una forma en la que tú puedes demostrar amor a tus hijos es tocando a tus hijos, tocando a tus hijas, ¿sí? Todo el tiempo que puedas. Tócalos, abrázalos, agárrales su cara, sus cachetes, ¿verdad? Juega con ellos a las escondidas, juega con ellos a las cosquillas, que ellos se sientan abrazados por ti. Cuando se vayan a la escuela, en lugar, córrele, apúrale, déjame abrazarte, hija, déjame bendecirte hoy, y te quiero bendecir con sabiduría, con obediencia, con atención, y bendice a tus hijos. Tócalos, que ellos sientan, ¿verdad?, que tú les amas. Una mujer, una niña necesita mucho el toque. Y si tú no lo haces, y si ya tienes niñas y adolescentes, y si tú no las tocas como varón, entonces se va a ir a buscar afuera quien la toque. Y hay muchas personas, muchos jóvenes con un corazón perverso que quieren robarse el corazón de tu hija. Así que, papá, ojo, mamá, ojo, abraza a tus hijos, dile que los amas, ¿verdad? Entonces, que ellos sientan
que son amados. Mi padre me llamaba y decía, ven, mi negrita, me decía, o ven mi Toñita. Y yo le decía, yo no soy Toña, ¿verdad? Porque nací el 13 de junio y entonces el día de las Toñas. Y entonces él me llamaba Toña y yo me enojaba y le decía, no soy Toña, soy Lucedo, ¿verdad? Pero me sentaba en su regazo y me decía, dame un beso. Y pues bueno, le daba un beso para que no dijera, ¿no? Y después me decía, no me gustó. Y yo le decía, ¿pero por qué? Dame otro. Y le daba yo otro beso. Y me decía, no me gustó todavía. Y entonces yo me empezaba como que a enojar más, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo si yo me esfuerzo por darle mis mejores besos y él no lo aprecia, ¿no? Y entonces otro y otro y otro, ¿no? Hasta que decía, bueno, ya, es el último, ¿eh? Y ella decía, ese sí me gustó. Ay, entonces yo me bajaba bien contenta porque ese por fin le había gustado. Hasta que después vas creciendo y vas apreciando que tu papá lo hacía porque quería tenerte en su regazo y quería llenarte, que tú lo llenaras de besos, ¿verdad? Y eso para mí, pues lo vas atesorando en tu corazón. Así que el afecto que muestres a tus hijos, tienes que mostrarlo con tu abrazo y tu toque. ¿Queda claro? Hoy te vas a ir con enseñanza, para que lo pongas en práctica. Así que el siguiente es el oído. ¿Por qué Dios nos dio dos oídos? ¿Tú algún día te has puesto a pensar que nada más tuviéramos un oído? Porque nada más tenemos una nariz, ¿no? Una boca, pero tenemos dos ojos y dos oídos. Porque Dios quiere que escuchemos bien. Y nos dio una boca para que callemos más, pero para que escuchemos mejor nos dio dos oídos. Así que el oído está ligado con la memoria. Así que es importante que tú le digas a tus hijos, que oigan tus hijos de ti, que los amas. ¿Cuántas veces tienes que decirles que los amas? Todas las veces que quieras. Hijo, cuánto te amo, cuánto te aprecio. Hijo, anhelo estar cerca de ti. Y los abrazas, pero también tú puedes expresar tu amor a través de las palabras para que ellos oigan qué tan importante eres para ellos. Así que escucha a tus hijos, que ellos aprendan a escucharte, pero es más importante que los escuches. Y es más importante que ellos escuchen de ti, porque eso lo van a guardar en su memoria. Yo guardo muchas cosas de mis padres, ¿verdad? De lo que ellos me decían. Entonces, tus hijos van a atesorar en su memoria todo lo que tú les digas. Así que si ves que tus hijos hacen algo importante, algo bueno, elógiales. ¿Cómo puedo elogiar a mi hijo? No le digas, ay, Lucerito, qué bonita eres, ¿verdad? Porque ella no es culpable de que sea bonita. Es bonita porque se parece a mí, ¿verdad? Entonces ella no es culpable de eso, pero sí es responsable de su carácter. Y eso es lo que yo tengo que fijarme en mis hijos, que demuestran buen carácter, y yo tengo que elogiarlos, que me doy cuenta de que se esfuerzan en hacerme sentir bien como papá. Hijo, muchas gracias porque me obedeciste. Sé que la obediencia es a la primera y te doy gracias por ello, ¿verdad? Y los estás elogiando por su obediencia. Elógialos por obediencia. Bendice a tus hijos, que ellos se recuerden de las bendiciones que tú les dabas antes de que se fueran a la escuela, antes de dormir, que tú puedas bendecirlos. El otro sentido es el gusto con la razón. Las mamás tenemos una responsabilidad enorme en casa. Dales buena comida a tus hijos. Ellos siempre lo van a recordar. ¿Sí o no recuerdas todos los guisos ricos que hacía tu mamá? ¿Verdad? Y nunca te va a salir el mole como a ella, pero por lo menos aprendiste cómo guisaba tu mamá, cómo te ponía a la mesa, cómo les recibía siempre. Mi madre nos recibía siempre con la mesa llena de comida, siempre. Y si tú llegaste algún día a visitar a mi mamá, siempre te daba de comer y hasta acá salías, ¿verdad? Pero aparte te bendecía.
Entonces, enseña a tus hijos de la misma manera a distinguir la alimentación buena y la alimentación mala, porque estás sembrando para su presente, pero también estás sembrando para su futuro. Estás ayudándoles a tener una larga y saludable vida. De la misma manera, con la razón, permite que tus hijos puedan aprender conocimiento e inteligencia. ¿Sí? Ayúdales con sus tareas. Enséñales a clavar un clavo, varón, cómo resanar, cómo pintar. Toda la vida es enseñanza. Y tú tienes la oportunidad en casa de enseñarles a tus hijos, ¿verdad? El conocimiento y la razón. No siempre les decimos a nuestros hijos, hijo, entra en razón, ¿verdad? Pero si no conocen, entonces ellos no pueden distinguir lo importante. El olfato. El olfato nos hace distinguir los olores ricos, agradables, ¿verdad? Los perfumes, las flores, el ambiente, ¿verdad? Pero también para nosotros nos hace distinguir lo que es desagradable, lo que huele feo. Y Dios nos libra muchas veces de tomarnos algo. ¿Qué hacemos cuando vamos a comernos algo? Primero lo olemos, ¿verdad? Y hasta nos dicen, ay, ¿por qué lo hueles? Pareces perro. No. Es que es algo innato, ¿verdad? Algo que ya traemos. Yo huelo algo y entonces, ay, huele delicioso. Y lo saboreo, ¿verdad? Lo pruebo. Porque empieza por el olor y empiezo a distinguir lo bueno y lo malo. Los olores agradables y desagradables. Pero en nuestro sentido del alma está la conciencia. Ahí Dios nos habla. ¿Sí? Dios nos dice las cosas que están bien y las cosas que están mal. Lo que es agradable y lo que no es agradable a los ojos de Dios. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a distinguir y a escuchar su corazón cuando Dios les está hablando a su conciencia, entonces van a tener y van a crecer con una conciencia cauterizada, porque ya no sienten, ya no distinguen lo bueno de lo malo. Así que, ¿qué tan importante es mostrarle a nuestros hijos nuestro amor? Tenemos que enseñarles, ¿verdad?, a distinguir las cosas buenas de Dios. Hoy yo espero que te vayas con un reto en tu vida. Yo no sé qué papel tú juegues en tu casa o el rol, si eres madre soltera, si tienes un esposo a tu lado, si tienes hijos, si ya tus hijos abandonaron el nido, si ahora tienes nietos, si todavía eres joven y estás bajo la cobertura de autoridad de tus padres. Aprende de ellos. Si tú como papá ya perdiste el corazón de tus hijos, tu hijo ya casi no te habla, no tiene contacto contigo, yo quiero que te quedes hoy con esta promesa que Dios nos da en su palabra. El rey David fue un buen rey, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió un error grande. Tampoco le importaron mucho sus hijos, no invirtió su vida en sus futuros reyes, hasta que se dio cuenta, y entonces invirtió en la vida de Salomón para suplirlo. Pero ¿qué pasó con sus hijos anteriores? Si tú lees en la palabra de Dios, cosas tristes pasaron en la vida de sus hijos mayores. Uno abusó de su media hermana y la hermana de este mató al otro, y sus propios hijos se convirtieron en asesinos, en violadores. Y su hijo que amaba tanto fue muerto por el general. Se sublevó contra él y el mismo hijo le quiso robar el trono, y fue
tras su padre para robarle el trono y huyó de su propio hijo. Y entonces se hizo un complot para poder vencer esa rebelión. Pero pudo el rey haber invertido la vida y haber hecho algo para recuperar el corazón de su hijo Absalón, y no lo hizo. Y hubo personas intermediarias para que, pues mira, recibe al joven Absalón para que te congracies otra vez con él. Y pues bueno, después de algunas intervenciones dijo: está bien que regrese entonces. Ya está aquí el joven Absalón, que se vaya a su casa y ahí se quede. Por un año permaneció en la misma ciudad sin que su padre David lo recibiera. Imagínate la amargura de ese hijo, porque el padre no supo recuperar el corazón de su hijo, no pudo poner límites, hasta que, pues bueno, lo recibió y pues lo besó, ¿verdad? Pero no curó la amargura de su hijo, no fue sanado su corazón. Y entonces Absalón se quiso vengar de su padre. Se paraba a las afueras de la ciudad para hablar con la gente. Ay, si yo fuera el rey, tú tienes este problema, yo sí te escucharía. Así que les hablaba y escuchaba al pueblo, pero también los abrazaba y les decía: pues mira, yo aquí, si fuera rey, si fuera el juez, te podría ayudar y solucionar tu problema. Así que hacía tres cosas: tocaba a la gente, les hablaba y los abrazaba. Eso mismo Dios nos manda para que nosotros podamos recuperar el corazón de nuestros hijos. Si tú sientes que estás perdiendo el corazón de tus hijos, abraza a tus hijos, escucha a tus hijos, habla a tus hijos, escucha su corazón. Tienes que hacer lo que tengas que hacer para recuperar el corazón de tus hijos. David no lo hizo. Y el día de la rebelión fueron tras Absalón y él les dijo: por favor, solo les pido que respeten la vida del joven Absalón. ¿Y qué crees? Fue lo único que no lo hicieron. Él iba en su mula cabalgando y se quedó atrapado porque él tenía un cabello tan largo que le pesaba 2 kilos su cabello. Imagínate ir cargando con 2 kilos en tu cabeza, ¿no? Cada año se lo recortaba, pero se quedó atorado y se quedó colgando con su cabello en las ramas del árbol. Y le fueron a avisar a Joab. Le dijeron: ¿qué crees? El príncipe Absalón se quedó colgado ahí. Y le dijo: ¿y qué, no lo mataste? Yo te hubiera recompensado con mucho si te hubieras matado al joven Absalón. ¿Ah, qué? Le dijo: para que al rato el rey David se entere que yo lo maté y al que van a matar soy yo, y tú no me vas a responder, ¿verdad? Y entonces fue Joab y dice que le clavó 3 dagas para matarlo. Y todavía llegaron otros a remeterlo y lo enterraron así, ¿verdad?, sobre la tierra, y pusieron un montículo de piedras. Dice que permanecen hasta hoy. ¿Sabe dónde? Pero el rey David nunca recuperó el corazón de su hijo. Y cuando le llegaron con la noticia, le dijeron: ¿qué crees? ¿Qué crees? Ya todos los enemigos del rey están muertos. Puedes estar en paz. Y entonces él dijo: ¿dónde está el joven Absalón? Dijo: ninguno de los enemigos del rey vivió y sobrevivió. Y él supo que su hijo se había muerto. Y entonces a él le dolió en su corazón, de tal forma que ahí podemos leer que decía: Absalón, Absalón, hijo mío.
Absalón, hijo mío. ¿Cuántas veces escuchamos hoy cuántas madres clamando por sus hijos? Pero no se preocuparon por ellos cuando eran niños ni jóvenes, y hoy tienen que clamar por esos hijos absalones, rebeldes. Yo oro porque a nosotros, como hijos de Dios, no nos pase. Que tú estés dispuesto a hacer todo lo que tengas de hacer, ya sea que tus hijos estén lejos, estén cerca, estén casados o lo que sea. Si tú tienes que ir a recuperar el corazón de tus hijos, entiendas esta promesa. El último versículo de la palabra de Dios en Malaquías dice: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Dios quiere bendecirnos. Ponte de pie. Hoy Dios quiere bendecirnos y quiere entregarnos el corazón de nuestros hijos. Quiere que tú te pongas esa armadura que el Señor te ha dado, esas armas de autoridad, esas estrategias el Señor nos las va a dar para que tú recuperes el corazón de tus hijos y además mantengas el corazón de tus hijos mientras los tienes a tu lado. Pídele sabiduría, y eso es lo que hoy vamos a hacer. Cierra tus ojos y clamemos a Dios. Levanta tus manos, porque nuestros hijos merecen que clamemos por ellos hoy. Que ninguno se pierda. Ninguno de nuestros hijos se perderá. Ninguno. Hoy dile: Señor, gracias porque me viste con buenos ojos, me diste parte de tu herencia, porque herencia tuya son nuestros hijos, cosa de estima el fruto de nuestro vientre, Señor. Y queremos ser valientes, Señor, valientes arqueros. Dice tu palabra que nuestros hijos son como saetas en manos del valiente. Señor, haznos hombres y mujeres valientes, padres valientes, Señor, que tomen esa flecha y la dirijamos, Señor, al cielo, no al infierno. Danos esa valentía, Señor, para poner nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Danos gracias, Señor, renueva nuestra fe para creerte a ti, Señor, para no dejarle al enemigo, Señor, la vida de nuestros hijos, arrebatárselos, Señor, si los tiene en sus garras, Señor, porque ellos te pertenecen, son parte de tu herencia, Señor, y todos ellos, Señor, te servirán. Serán tus hijos, reyes y sacerdotes, Señor. Yo hoy me comprometo, dile: Señor, hoy me comprometo a ser un buen padre, a recuperar el corazón de mis hijos. No permita, Señor, que yo me siente, Señor, cómodamente viendo a mis hijos perderse. Tal vez, Señor, lo único que tenga que hacer es postrarme de rodillas y entender que esa guerra se gana de rodillas, Señor, pero lo haré por ellos. Que ellos vuelvan, Señor, su corazón hacia nosotros como padres. Pero nosotros, Señor, queremos volvernos primero al corazón de ellos, recuperar su corazón y mantenerlo, Señor, en nuestras manos. Y queremos y anhelamos, Señor, que tú tengas, Señor, siempre nuestro corazón en tus manos. Llena hoy, Señor, esta casa, Señor, de fe. Llena hoy esta casa, Señor, con un nuevo, Señor, propósito, alcanzando, Señor, generaciones, nuestras generaciones futuras para tu servicio, para tu reino, Señor, porque te pertenecen. Yo y mi casa te serviremos, Señor, y lo volvemos a decir, Dios, con autoridad, Señor, y con humildad en nuestro corazón.
yo y mi casa te serviremos. Y te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado de ser padres. Señor, ¿con qué podemos pagarte, Señor? Nos viste con buenos ojos para darnos parte de tu herencia. Pero necesitamos ser valientes. Necesitamos de tu Espíritu Santo, esa llenura, Señor, para ser hombres y mujeres valientes y rescatar y cuidar de tu herencia. Yo bendigo la vida de los padres de familia. Los futuros padres también los bendecimos, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por la vida de cada uno de estos padres, Señor, porque está haciendo bien las cosas, porque se está preocupando por su familia. Señor, levanta, Señor, a estos sacerdotes, Señor, que puedan tener el privilegio de tomar, Señor, ese sacerdocio, esa cabeza, Señor, en sus hogares. Empodérales de tu Espíritu Santo, Señor, para entregar buenas cuentas, Señor, de su esposa y de sus hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre